Miren toda esta gran cantidad de billetes venezolanos, amigos, que sinceramente vale tan poco que puedo hacer esto. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Les recuerdo que actualmente me encuentro en Venezuela y hoy vengo a hablarles del dinero venezolano. Quiero que sepan, amigos, que toda esta cantidad de billetes, miren toda esta cantidad de billetes, adivinen qué, vale menos que $1. De hecho, toda la cantidad de billetes que tengo aquí son 36.000 bolívares, que si sacamos la cuenta al precio actual que tiene el dólar en Venezuela, vendrían siendo exactamente 5 centavos de dólar. De hecho, le comento que ya tengo aproximadamente unos 7 meses aquí en Venezuela, e incluso en ese tiempo todavía no entiendo muy bien qué es lo que pasa con este condenado billete venezolano. En realidad es un tema bastante complicado, así que se lo voy a explicar, así que préstenme mucha atención. Ok, primero quiero enseñarles cómo es el billete venezolano. Este, señores, es el billete de acá que se llama Bolívar. Exactamente, Bolívar soberano. Como pueden ver, se llama Bolívar porque esta cara que ven aquí es la de Simón Bolívar, nuestro libertador. Este, como ven, es un billete de 500 bolívares, el cual es un billete completamente bien fabricado con todas sus medidas de seguridad. Incluso si lo pones a contraluz puedes ver la cara de Bolívar acá. También tiene su cinta de seguridad, su precinto, aparte de otro sistema de seguridad como cualquier otro billete del mundo. Y tal vez ustedes pensarán que yo tengo muchos billetes de esto porque es el de menor denominación acá, pero no. Les tengo que decir que hay otros billetes los cuales no lo tengo actualmente en mi mano, y más adelante en el video le diré por qué no los tengo y por qué escasean tanto. Y es que en realidad existen billetes también de 50.000, de 20.000, de 10.000, de 200, que ese sí tengo uno, de 100, de 50, de 20, de 10, de 5 y de 2 bolívares. Bueno, ya que conocen el billete de acá, les voy a proceder a explicar cómo más o menos funciona el dinero acá en Venezuela. Y obviamente también le voy a decir por qué es tan difícil conseguir efectivo actualmente. Bueno, cabe recordar que yo no soy economista ni nada, pero voy a tratar de darle una explicación para que todos entiendan. Bueno, ya como muchos saben, la hiperinflación que tenemos aquí en Venezuela no está nada, pero nada fácil. De hecho, es tanta, pero tanta, amigos, que cada día los precios se multiplican por 2, 3, 4, hasta 10 veces. Es decir, por dar un ejemplo, hoy un zapato te puede costar 500.000 y al día siguiente vale ya 1.000.000. Así que imagínense cargar 1.000.000 de bolívares en los bolsillos. Es imposible. Entonces imagínense que todas las personas necesitan cargar una gran cantidad de dinero con ellos para poder comprar las cosas. Entonces imaginan que los cajeros automáticos obviamente no le caben tanta cantidad de dinero. Y es que si vamos para un cajero automático ahora mismo, amigos, lo que podemos encontrar es telaraña, porque están cerrados completamente. No hay dinero, no hay efectivo, no hay nada. Y ustedes tal vez pensarán que se sacará entonces el dinero del banco. No, en realidad tampoco los bancos están dando mucho dinero que digamos. De hecho, actualmente creo, y si no me equivoco, están dando solamente unos 200.000 bolívares, que si llevamos eso al precio actual del dólar, vendría siendo menos de $1. Así que me imagino que ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos para pagar entonces las cosas y los productos? Bueno, les comento, aquí actualmente en Venezuela la situación está bastante, pero bastante dolarizada. De hecho, es más fácil encontrar a alguien con dólares en efectivo en la calle que con bolívares. Ok, ustedes me dirán entonces, ¿y cómo hacen para conseguir los dólares? Bueno, amigos, en realidad eso sí no lo sé, pero aquí hay gente que manda remesas y tal vez esa sea una de las formas que llega aquí los dólares a Venezuela, para no ponerme a especular y decir otras cosas. Y es que si ustedes se van a la calle y van a comprar cualquier cosa, amigos, todo está a precio de dólar. Por ejemplo, si tú vas a comprar a una carnicería carne, te van a decir que la carne está a unos 3, 4 dólares aproximadamente. Entonces lo que ellos hacen es que te llegan y te dicen que les pague en bolívares si no tienes dólares, pero al cambio oficial del día. Entonces, para pagar esa carne tú puedes pagarlo tanto en dólares como en bolívares, pero en transferencia, ya que generalmente las personas aquí tienen los bolívares en las cuentas bancarias, es decir, dinero electrónico. Y esa es una de las cosas que uno tiene que estar aquí bastante pendiente, amigos, de unas páginas que no son oficiales, pero son las que se encargan de decirte en cuánto está el dólar actualmente aquí en Venezuela. Entonces ustedes preguntarán, oh Radamés, ¿y entonces esos billetes venezolanos no se utilizan para nada? Pues en realidad sí, pero muy
muy poco se consigue este billete en la calle. De hecho se utiliza, qué sé yo, para pagar transporte público, ya que el transporte público es una de las cosas que son más económicas aquí en Venezuela. Pero si les soy sincero, no sé para qué más se utiliza ya esto. De hecho el valor de este billete es tan pero tan insignificante que si ustedes por ejemplo agarran el aparatico ese que llaman sacabocados, que es para hacerle huequitos a los papeles, y empiezan a hacerle huecos a todos estos billetes, los acumulan todos, los meten en una bolsa, los pueden vender como papelillo, y ahí yo creo que multiplicarían el valor de cada billete por 10. Pero amigos, incluso estos billetes son tan pero tan poco común que yo, que ya tengo 7 meses aquí, nunca los he utilizado, ya que es más fácil tener dólares en efectivo y pagar con dólares que pagar con estos, porque imagínense la cantidad de billetes, serían cerros de billetes para poder pagar solamente un producto. Bueno, no le voy a hablar de precios actualmente, sino que más bien le voy a mostrar en fotos cómo sería comprar cada uno de estos productos. Por ejemplo, miren la cantidad de bolívares que habría que tener para comprarse 1 kilo de tomates, para comprarse 1 kilo de carne, para comprarse un papel sanitario, para comprarse incluso un jabón. Y así se necesitarían cerros de dinero para poder comprar cualquier cosa. Algo bastante curioso que le quiero contar es que antes de yo irme de Venezuela, que fue aproximadamente en el 2015, estos billetes eran los que estaban en circulación en ese momento. Estos son los llamados bolívares fuertes, los cuales ya le quitaron 3 ceros para que se convirtiera en eso. O sea, esto era unos 100.000 bolívares de antes. Luego, estando yo fuera del país, supe que sacaron este billete, que son 100.000 bolívares fuertes. Pero tal vez ustedes dirán, Radamés, es el mismo billete que acabas de sacar. Pues en realidad no lo es, amigos. Si se dan cuenta son idénticos en el diseño, pero lo que cambia es el color. Por ejemplo, este que es el de 100 bolívares es bastante marrón, y este que es de 100.000 bolívares es bastante descolorado. Y estos billetes ya no se encuentran en circulación, porque los que están en circulación son los que les estoy mostrando hoy. Pero me imagino que como ya era la inflación tan pero tan alta, solo lo que hacían era imprimir billetes, y para no hacer un diseño nuevo, solamente lo que hicieron fue agarrar el billete original, que es este de 100 bolívares, y lo decoloraron como este, y le colocaron a un ladito el término que dice 1000. Por ejemplo, 100.000, y el original solamente dice 100. Y así también hicieron con los demás billetes. Por ejemplo, este era de 50 bolívares y lo transformaron en este. En el 2018 hicieron otra reconversión monetaria, en el cual le quitaron 5 ceros más a la moneda, lo cual indica que este billete de 500 bolívares valdría en realidad 50.000 millones de bolívares. ¿Qué tal? Y lo peor es que no se compra nada con eso. Y bueno, amigos, en realidad espero que hayan podido entender un poco más sobre la moneda venezolana, ya que si les soy sincero, yo me enredé bastante. Y si tienen alguna duda, recuerden retroceder el video y escuchar de nuevo la explicación, porque yo no pienso explicarle de nuevo. Así que si es la primera vez que ves mis videos, amigos, te invito a suscribirte en esta cabezota acá, o le dejas este video que se lo dejará aquí recomendado para ti. Así que ya no tengo más nada que decir, mi pana, así que me fui. Chao y adiós.